Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Estamos estudiando este interesante tema acerca de la vida de Cristo, que es una interrogante, triunfo o tragedia. Ya hemos visto la parte de lo que es la tragedia y ahora estamos estudiando lo que es el triunfo. Y en la primera parte hemos visto el desfile que se dio de parte de nuestro Señor rumbo al Calvario. Vamos a continuar con lo que corresponde a el destino. Si el desfile tenía o detenía por causa de las calles atestadas, pronto se tenía que reanudar la marcha. O sea, cuando un reo iba camino al Calvario, no se podía detener por un tiempo prolongado, tenía que seguirse. El destino era un sitio reservado para la crucifixión, el lugar llamado La Calavera. Cuando decimos acerca de esta palabra que se traduce por calavera, es cranión, la palabra cranión, de la cual procede la palabra cráneo, que es la palabra que usan los doctores, los médicos, para referirse al conjunto de los huesos de la parte superior y posterior de la cabeza. Entonces, era un sitio reservado para la crucifixión, el lugar llamado de la calavera, y en el idioma hebreo se llamaba Gólgota. En el latín se conocía como Calvario. Calvario es de la Vulgata latina en el idioma hebreo y que se usa solamente una vez en la versión del Rey Santiago y no se encuentra en muchas traducciones modernas. Sin embargo, la designación preferida de muchos para referirse al lugar donde Jesús fue crucificado. Entonces, el Gólgota estaba fuera de la puerta y estaba cerca de la ciudad, y era evidente que estaba junto a un camino muy transitado. O sea, pasaba mucha gente pues por ahí. Y la mayoría cree que estaba justo al norte del muro de la ciudad, cerca de uno de los caminos que se llevaba desde el norte hasta Jerusalén. Es probable que estuviera en un lugar prominente, tal vez estaba sobre alguna elevación, en vista de que el propósito de los romanos era que la crucifixión sirviera de lección ejemplarizante para todos los que podían estar considerando la desobediencia. O sea, en otras palabras, pues, el punto era, pues, como que las personas se dieran cuenta para que ellos tuvieran una conducta buena para no ser llevados a esta misma condición de la muerte de cruz. Era casi seguro que sobre ese lugar se destacaban permanentemente 3 postes en posición vertical. Esos postes ya estaban ahí, que estaban preparados para sus próximas víctimas. ¿Ve? Según la historia secular, se acostumbraba a tener la viga vertical, o sea, lo que podríamos llamar un poste, nosotros, permanentemente clavada en la tierra, y al prisionero se le hacía cargar la barra transversal.
solamente esa barra, o sea, esa barra era conocida como el patíbulo, ¿ve? Así era conocida, dando a entender que era realmente una tortura, un sacrificio, y ser llevada precisamente hasta el lugar de la crucifixión. Entonces, podemos ver pues que la crucifixión, el desfile llegó por fin a su destino. A los prisioneros se les despojó de sus vestidos. Es decir, que los soldados se repartieron los vestidos de Jesús entre sí. La historia secular confirma esta costumbre y es probable que la última línea del Salmo 22:18, miren el Salmo 22:18, ahí se lee acerca de esta situación en materia de profecía. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, es lo más factible que se refiera a este procedimiento. Y también se habla que se les dio una bebida adormecedora que se hacía de vino agrio mezclado con un narcótico suave. ¿Ve? Hay quienes creen que esta bebida era preparada por mujeres de aquel tiempo preocupadas y que los romanos la permitían como una concesión para los judíos. Mateo dijo que el vino agrio estaba mezclado con hiel, mientras que Marcos dijo que estaba mezclado con mirra. Entonces es bien probable que estos dos ingredientes amargos estuvieran en estos, en estos estudios en relación que se presenta aquí esta mezcla. Y la mirra se mencionó anteriormente en relación con los magos cuando llegaron a conocer al niño y en relación con la preparación del cuerpo de Jesús para la sepultura. Además de sus otros usos, la mirra en aquellos tiempos se usaba en ciertas medicinas. Tenía varios usos medicinales la mirra. Pero, ¿qué es lo que vemos? Que después de probar el analgésico, Jesús rehusó beberlo. Es decir, que Él no quería que sus sentidos fueran embotados, como quien dice, que ser endrogado, pues, y no vivir la realidad. Es decir, no quería que sus sentidos fueran embotados mientras bebía esa copa del sufrimiento. Miren lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 18 y el versículo 11. Dice de esta manera: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, y hace la interrogante, ¿no la he de beber? Entonces, nosotros vemos claramente que Él no estaba dispuesto, como quien dice, a tener una ayuda endrogizante, o sea, una ayuda que le perjudicara el sentir ese dolor que estaba dispuesto a llevar. Luego la Escritura nos habla que le crucificaron ahí y a los malhechores. Las personas de aquellos tiempos, habiendo sido testigos de crucifixiones, entendían cuánta carga de significado se incluyó en aquellas pocas palabras. Es decir, que las vigas transversales se colocaban sobre la tierra
y unas manos toscas obligaban a los prisioneros a recostarse sobre la tierra y estiraban los brazos de ellos sobre las vigas. El verdugo, la escritura no nos habla de un verdugo, pero es factible entender que el verdugo fue uno de los soldados romanos. Entonces, este verdugo tomaba una mano y sujetaba sobre la viga, mientras una mano le colocaba un clavo de hierro sobre la muñeca. Se habla de que la evidencia arqueológica disponible indica que por lo general los clavos se hincaban horadando la muñeca y no la palma de la mano. Entonces vemos que el Nuevo Testamento se refiere a la señal de los clavos que quedó en las manos de Jesús. Pero hay una aclaración. Los antiguos por lo general consideraban que la muñeca era parte de la mano. Entonces, con pocos hábiles golpes, este verdugo horadaba con el clavo la carne temblorosa hasta hincarlo en la madera. Luego pasaba a la otra mano y repetía ese mismo proceso. Luego pasaba, una vez que el prisionero había sido asegurado con los clavos, los soldados la levantaban la viga junto con la víctima y se aseguraban que la viga transversal sobre el poste vertical, o sea, que aquella viga debería quedar completamente segura. Una vez que la viga transversal estaba en su lugar, se doblaban las rodillas y se clavaban los pies, o sea, los tobillos, de la víctima a la viga vertical. O sea, es necesario que veamos todo esto, hermanos, para entender a ciencia cierta todo ese proceso del sufrimiento, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También quiero hablarles que, aunque lo he mencionado anteriormente, se usaban diferentes variedades de cruces, entre las cuales se incluía la cruz Tau, T-A-U, T mayúscula. La cruz Tau, que se parecía a una letra T mayúscula, ¿ve? Y también tenemos la cruz latina, que tenía la forma más conocida, o sea, la cruz que nosotros conocemos. En el caso, pues, de la cruz Tau, la viga transversal se clavaba sobre el extremo superior del poste vertical. En cuanto a la cruz latina, la viga transversal, o sea, la viga horizontal, tenía que fijarse sobre la superficie frontal de la viga vertical, cerca del extremo superior. Entonces, la cruz Tau era la preferida de los romanos de Palestina de los tiempos de Cristo Jesús. Sin embargo, las prácticas de crucifixión a menudo variaban dentro de una misma región geográfica. O sea, podían hacerlo de diferente manera. Según una antigua tradición no inspirada, el Señor Jesús fue clavado en una cruz latina, o sea, la forma de cruz que nosotros vemos. Y el hecho de que se fijó un título por encima de la cabeza de Jesús.
puede ser la razón, puede ser el sustento de esta tradición para poder poner la designación, este es el rey de los judíos. Entonces pues crucificaron con Jesús a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Más adelante de este estudio nos vamos a referir a estos ladrones. ¿Ve? Y esto cumplió la profecía de Isaías en el sentido de que el Mesías sería contado con los pecadores. Es decir, que la palabra griega que se traduce por ladrones es la forma plural de la palabra que se usó para describir a Barrabás. La palabra lleva implícita la idea de violencia, es decir, que la palabra insinúa robo con uso de la fuerza, que es contrario a lo que insinúa la palabra griega que se traduce por ladrón. O sea, ladrón en el idioma griego significaba o era la palabra clectes con K, P intermedia, de la cual obtenemos la palabra cleptomaníaco. O sea, era una condición más suave. Es posible que estos dos ladrones hubieran estado implicados en la misma insurrección que había estado Barrabás. Es incluso posible que la cruz del centro hubiera estado reservada para Barrabás, un conocido renegado, hasta que la turba gritó diciendo: fuera con Jesús y suéltanos a Barrabás. O sea, es bien factible entender, hermanos, de esa manera. Ya estaban los dos ladrones, ya estaban condenados a la muerte de cruz, y Barrabás era un tercero, y es bien factible que esa cruz de en medio estaba destinada a él. Pero ya a esta altura de todo lo que hemos venido estudiando, ya no hay ignorancia en entender que esa cruz fue destinada a nuestro Señor Jesucristo. Una vez que los tres prisioneros fueron fijados a su cruz, al verdugo le quedaba una última tarea que llevar a cabo, y esa tarea pues consistía en clavar títulos por encima de la cabeza de ellos. O sea, el propósito de poner estos títulos encima de la cabeza de ellos era anunciar los cargos que pesaban sobre estos hombres. ¿Ve? O sea, en los ladrones, es como quien dice que está siendo crucificado porque es un homicida, es un sedicioso. En el caso del Señor Jesús, el mismo Pilato había dictado la inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Podemos nosotros ver esta situación, la inscripción completa se reconstruye al estudiar los diferentes evangelios, cómo es que las palabras se escribieron en hebreo, en griego, se escribieron en hebreo, en griego y en latín. ¿Ve? Es sorprendente esa situación. O sea, el hebreo era el idioma de la fe judía, el latín era el de la ley romana, y el griego era el idioma común que todos hablaban. La mayoría de los que pasaban podían leer por lo menos uno de estos idiomas, y podría haber algunos que podían leer los tres idiomas. Entonces los principales sacerdotes
objetaron y le dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. ¿Ve? Porque él así lo expresó. Cuando le dijo a Pilato: ¿eres tú rey de los judíos? Tú lo dices. O sea, recuerden que vimos esta situación de que en la forma como le responde, él lo da por sentado que así era. Sin embargo, el gobernador renunció, o rehusó, mejor dicho, por cambiar lo escrito. Y él le respondió de esta manera. Miren lo que le respondió: lo que he escrito, he escrito. O sea, no lo voy a cambiar. ¿Ve? Así lo he decidido, que este es el rey de los judíos. Pueda que a lo mejor había habido en él cierta convicción, porque recuerden que él lo declaró inocente. Yo no hallo en este delito alguno. Entonces hay cierta manera de pensar cuando él dice: lo que he escrito, no voy a cambiar lo que ya he decidido. Aunque esta fue una pequeña victoria, es probable que Pilato la saboreara, a lo mejor. A lo mejor. La mañana estaba a medio camino entre el amanecer y el mediodía. Se habían clavado 3 hombres en cruces romanas dispersos por el Gólgota. Estaban los soldados romanos, estaba la jerarquía judía, estaba la irreverente multitud y un puñado de seguidores de Cristo. Unos pocos seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que estaba listo el escenario para las 6 horas de sufrimiento de Jesús y de su muerte. El escenario estaba totalmente preparado. Aquellos que se querían gozar de su muerte, ahí estaban presentes. Los pocos que estaban sufriendo, también ahí estaban presentes. Vamos a reanudar el relato en la segunda parte que veremos de esta lección. Y antes de terminar, deseo volver a aseverar que, a diferencia de la tragedia de la muerte de Judas, la muerte de Jesús fue un triunfo. Es decir, no pareció un triunfo en el momento. Esta es una realidad clara. Es una realidad completamente entendible, que aún los mismos discípulos no lo pudieron entender así, de esa manera. Pero fue una victoria. ¿Por qué fue una victoria? Voy a mencionar al menos 5 razones del por qué fue una victoria. En primer lugar, Jesús murió estando completamente entregado a la voluntad de Dios. Dice en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 22 y el verso 42, Lucas 22, 42, dice así, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, Jesús murió estando completamente entregado a la voluntad de Dios. Quien quiera que haga la voluntad de Dios es un ganador. Esa es una realidad. Cuando vimos la enseñanza del libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y el versículo 7, mire lo que el capítulo 22, capítulo 2, verso 7, dice de esta manera, hablando acerca de el vencer, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa podemos decir que es la primera razón. Jesús murió estando completamente entregado a la voluntad de Dios. En segundo lugar, Jesús murió teniendo fe, creyendo perfectamente que Dios cumpliría su promesa de resucitarlo. Es decir, que la fe en aquel tiempo y hoy en día también es la victoria que ha vencido al mundo. Esa es una realidad. Miren lo que dice en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5 y el versículo 4. Dice así, primera Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es bien claro pues que en aquel tiempo y hoy es la victoria que ha vencido al mundo. En tercer lugar, por su muerte sumisa, Jesús derrotó las fuerzas del mal. Esta es también otra realidad bien clara. Vámonos a Hebreos en el capítulo 2 y el versículo 14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bueno, en cuarto lugar, podemos nosotros ver que el Señor Jesús, por su muerte sacrificial, Jesús llevó sobre sí nuestros pecados e hizo posible nuestra salvación. Miren lo que dice en 2 Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 21. Allí expresa de la siguiente manera lo que está diciendo en este capítulo 5 y el versículo 21. Dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por último, en la cruz, Jesús terminó la obra que vino a hacer. Y eso es lo que nos debe de alegrar, eso es lo que nos debe de satisfacer. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y el versículo 30, dice, Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Yo quiero decir en conclusión a todo lo que hemos venido estudiando aquí en esta lección que ha tratado sobre triunfo o tragedia. Quiero decir lo siguiente. He tenido que predicar en muchos funerales. He predicado en muchos funerales. Y estando presente, a lo mejor en algo otros en que no he predicado. Pero quiero decir lo siguiente. Algunos de estos funerales fueron triunfos. Algunas de estas predicaciones que he tenido que dar han sido triunfos. Triunfos porque de quien se habla llevó una vida consagrada a Dios. Y uno puede decir, el hermano o la hermana fulana triunfó porque fue fiel al Señor hasta su muerte. Pero tristemente, algunos
fueron tragedias. Algunos funerales han sido tragedias. ¿En qué sentido? Que uno sabe perfectamente bien que la persona fallecida, cristiano o no, cristiano infiel, o una persona que nunca quiso obedecer a nuestro Señor, no hizo la voluntad de nuestro Dios en vida. Y claro que siempre lo he dicho y lo mantendré, que no es momento para hablar palabras de condenación por causa y respeto a los dolientes. Pero uno sabe perfectamente de la persona que en esos momentos ha fallecido y que se está hablando en cierto modo de su vida y que se está dando un mensaje a los que están presentes en el sentido de hacer una reflexión. Ahora, la pregunta es para nosotros: ¿qué será el suyo? ¿Qué será lo que se dirá cuando yo muera? ¿Qué será lo que se dirá de si realmente, por supuesto, el predicador no tiene poder para llevar al cielo a nadie, pero el predicador sí puede dar testimonio de la vida de la persona, ya sea un testimonio bueno o ya sea un testimonio malo. Entonces, es probable que su muerte no sea la tragedia que fue la de Judas, y ciertamente no será el triunfo que fue la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted elegirá entre la muerte de los rectos. Mire, hay dos pasajes del Antiguo Testamento que me agradan mucho en relación a lo que estoy diciendo. Vamos primeramente al libro de Números, en el capítulo 23 y el versículo 10. Mire lo que dice aquí en Números capítulo 23, versículo 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos. Miren qué bonito. Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Fíjense qué bonito lo que dice: la muerte de los rectos y mi postrimería, o sea, mi continuidad de mi vida, sea como la suya, sea el ejemplo de ellos. Pero luego, hermanos, se habla de la muerte del impío, y para ello quiero que nos vayamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 33 y el versículo 11. Miren qué hermoso lo que aquí se presenta en el sentido de no buscar la muerte del impío. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Bien clara se presenta la Sagrada Escritura. Es decir, que usted es el único y nadie más que usted que elegirá, ya sea la muerte de los rectos o sea la muerte del impío. En otras palabras, termino diciéndoles esto, hermanos y amigos: la clase de vida que usted viva ahora determinará la clase de muerte que usted tendrá después. Para eso no hay cambio. Y entonces la interrogante es: ¿será su muerte un triunfo o será su muerte una tragedia? Para Judas fue una tragedia,
ya lo hemos estudiado vastamente. Para nuestro Señor Jesucristo, su muerte fue un total triunfo. Yo espero en el nombre de Cristo Jesús, quien ofrendó su vida, que su muerte sea un triunfo. Hay que empezar la vida en Cristo Jesús. Y para empezarla hay que obedecerla. Por eso la Escritura nos dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pedro le respondió a la multitud el día del Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Señor dice en el verso 41, añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. De usted pues depende que su muerte sea un triunfo o que su muerte sea una tragedia. Dios bendiga su bendita palabra.